buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, reciban gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, y un saludo a sus hermanos del grupo Oración Los Ángeles de Dios. Una vez más estamos contentos de estar aquí con ustedes en su programa Descubriendo la Verdad. Hoy, para la gloria de Dios, tenemos la dicha de estar con nosotros nuestro hermano Rafael Guillén, predicador católico y misionero. Él viene de la comunidad de San Francisco de Asís de Frisco, que pertenece a la diócesis de Dallas, Texas. Hermano Rafael Guillén, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, hermanos, por la invitación. Es un verdadero placer estar aquí con su ministerio, con este grupo, y sobre todo la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios, testimonio, en medio de las cámaras, que es muy importante compartir en estos tiempos por medio de las redes sociales, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, hermano. Entonces, para dar paso a este testimonio que nos va a contar nuestro hermano, su testimonio de vida, ¿por qué no se presenta, hermano, usted, por favor? Claro que sí. Bueno, mis hermanos en Cristo, a cada uno de ustedes que está en este momento viendo este video, les repito, es importante dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. La palabra de Dios nos invita, nos anima a que seamos luz para las naciones, predicando, compartiendo. Así que, pues comenzando con esto, mi nombre es Rafael Guillén, como ya dijo el hermano. Vengo de Dallas, Texas. Estamos ahorita aquí en la ciudad de Seattle, en Washington, en Lacey, Washington estamos. Y compartiendo hoy, hermano mío, este testimonio para darle gloria al Señor. Amén. Muchísimas gracias una vez más, hermano. Entonces, sin más, vamos a dar paso a la primera pregunta, y es muy sencilla. ¿Quién era Rafael Guillén antes de conocer al Señor? ¿Quién era Rafael? Bueno, buena pregunta, mire. Quiero comenzar desde mi niñez. En mi niñez yo conviví mucho en movimientos eclesiales, allá en Guadalajara, estoy de Guadalajara, Jalisco, perdón. Yo crecí en este ambiente, y mi deseo, mi anhelo cuando yo era pequeño era ser sacerdote. Yo soñaba con ser sacerdote, quería ser sacerdote. Después de eso, pues comenzó mi adolescencia. Después de la adolescencia se vino cambios importantes en mi vida. Mis padres pues se separan, comienza a haber una ruptura familiar. Me quedo solo, así de fácil. En mi plena adolescencia me quedo yo solo, y comienza una vida difícil, por así decirlo, una vida donde pues me olvido completamente de Dios, me separo completamente de la iglesia, más que nada del Señor. Comienzo a verlo como un Dios lejano, comienzo a verlo como un nadie, por así decirlo, ¿me explico? En ese momento yo comienzo a seguir mis estudios. Llega el punto en que salgo de estudiar, salgo de la secundaria en ese tiempo en Guadalajara, me separo completamente, y pues todo esto me lleva a comenzar a tomar caminos no muy buenos, por así decirlo. Comienza a ver a mi alrededor cosas que no eran agradables. Después de esto, en mi plena adolescencia, llega algo muy repentino a mi vida, que es la muerte repentina también de mi madre. Es algo que impacta mucho mi vida, es algo que me marca completamente esa pérdida que tuve por parte de mi mamá. Al año prácticamente pasa lo mismo que mi papá, también mi papá fallece, me quedo solo. Pero para esto, pues el Señor me envía una mujer que es mi esposa, teniendo yo 19 años y ella 17, nos casamos, y comenzamos pues nuestra vida normal de como cualquier familia que viene a Estados Unidos, con el anhelo, el propósito de tener un mejor futuro, de querer tener casa, de querer tener negocio, de querer tener eso. Y nosotros comenzamos una búsqueda precisamente de una mejoría económica, ¿me explico? De una mejoría donde buscamos solamente el bienestar económico, y vivimos bien de esa manera, vivimos bien teniendo o buscando lo económico. El Señor nos regala nuestra primera hija mayor, y pues les repito, todo esto, ¿por qué lo digo? Porque mi vida antes de conocer al Señor, antes de todo esto, pues era una vida, les repito, tal vez cómoda, donde nunca pasamos nosotros por drogas, nunca pasamos por alcoholismo, nunca pasamos por ese tipo de problemas, ¿me explico? No los hubo, pero sí, les repito, era una ausencia muy grande de Dios, era una ausencia completa de buscar al Señor o creer. Toda la fe que había dentro de mí, por así decirlo, cuando yo era pequeño, les repito, pues prácticamente se perdió, si así podemos decirlo.
completamente nos olvidamos del Señor, nos olvidamos de la iglesia, nos olvidamos de todo. Mi esposa, un servidor, vivíamos una vida alejada de Dios y pues les soy sincero, vivíamos bien, les repito, si se puede decir la palabra, vivíamos bien, vivíamos cómodos, no nos hacía falta Dios. Esa es la idea que nosotros teníamos, ¿no? El vivir bien, el estar con fiesta, el vivir muchas veces pues una vida de libertad, una vida de no tener ninguna restricción, por así decirlo. Gracias a Dios, aunque en ese momento no lo conocíamos al Señor, pero pues nunca nos permitió en el matrimonio problemas mayores. Siempre fue un matrimonio estable, gracias a Dios. Siempre vivimos una vida de esa forma tranquila, pero les repito, o sea, había una ausencia muy grande de Dios en nuestra casa. Era una ausencia que a la larga tuvo consecuencias, esa ausencia de Dios, y más adelante, si hay oportunidad, lo vamos a compartir. Entonces, pues vivíamos, les repito, hermanos, una vida sin Dios, una vida vacía, una vida sin palabra de Dios. Fíjense cómo en parte el querer uno tener algo, el querer superarnos, el querer buscar un bienestar económico, nos lleva a alejarnos de Dios, nos lleva a estar lejos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro principal objetivo, les repito muchas veces, al venir nosotros a este país, es querer tener lo que no hemos tenido en nuestros países. Es el querer conseguir lo que yo no pude tener en mi país. Y nos dedicamos a buscarlo. Y en parte está bien. Pero ¿cuál es el problema, hermanos? Que nos olvidamos de Dios, nos olvidamos del verdadero sentido de la vida. Entonces, todo esto a la larga va a tener consecuencias. Todo esto, cuando nosotros vivimos, trabajamos, nos movemos, tenemos nuestra vida familiar lejos de Dios, tarde o temprano trae consecuencias. En el matrimonio, en la familia, en la salud, en todo lo que hacemos. Entonces, prácticamente la pregunta que se me hizo, ¿cómo era mi vida antes de Dios? Pues les repito, era una vida tranquila, era una vida calmada, pero era una vida donde en medio de esa tranquilidad había una ausencia muy grande, y esa ausencia era Dios. Entonces, eso fue lo que nos llevó prácticamente a nosotros a comenzar a esa búsqueda de Dios. ¿Pero en qué sentido? Pues en el sentido de que fue cuando Dios nos comenzó a llamar. Y muchas veces, hermanos, Dios nos comienza a llamar. Muchas veces Dios nos manda señales. El Señor nos comienza a buscar, el Señor comienza a llamar nuestra atención, pero nosotros no lo escuchamos, no lo escuchamos. Seguimos en nuestra vida, seguimos en nuestro ambiente, seguimos en lo que hacemos, hasta que muchas veces llega a nosotros el problema que se hace mayor, la enfermedad, llega la situación difícil, y entonces es cuando tenemos, ahora sí ya no es opción, es buscar a Dios. ¿Por qué? Porque buscamos en muchos lados la respuesta, buscamos en muchos lados la sanación, buscamos en muchos lados nosotros el querer encontrar esas respuestas, y no nos damos cuenta que esa respuesta, esa sanación, está solo con Dios. Entonces, tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que Dios siempre nos está buscando. Y te repito, tú que estás escuchando el video, hermano, tal vez el Señor te esté llamando de muchas formas. Tal vez esté queriendo llamar tu atención, te repito, y muchas veces nosotros no queremos voltear. Es tiempo, hermano, es tiempo de que nos demos cuenta lo que el Señor quiere de nosotros. Pues sí, mi hermano, escuchando su testimonio, prácticamente viene siendo la vida de muchas personas de nosotros. Venimos a un país que no es el de nosotros, te ofrece abundancia, pero tristemente, hermano, como usted dice, con la ausencia de Dios en nuestras vidas terminamos siendo esclavos del trabajo, y tenemos que cuidarnos porque automáticamente empezamos, sin nosotros quererlo, buscando la abundancia, adorando a falsos dioses. En este caso, el Dios lo hacemos, el Dios trabajo, por consecuencia, el Dios dinero, ¿verdad? Entonces, es muy bonito y es muy bueno compartir este tipo de testimonios para ustedes que nos están escuchando, porque la respuesta siempre está en Dios. Dios es el que te da el trabajo. No permitas que el enemigo te haga esclavo de una bendición que Dios te está dando, que confiar en la providencia de Dios. Entonces, mi hermano, cuando ustedes sienten esa necesidad, cuando empiezan a sentir el llamado, ¿cómo es que Rafael Guillén y su familia tienen ese encuentro con el Señor? Bueno, pues miren, en sí el llamado en sí al principio no se me hizo a mí, fue por medio de mi esposa, y les repito, nuestra búsqueda era buscar bienestar, economía, tenerlo todo materialmente, esa era nuestra búsqueda.
Pero la palabra de Dios dice, mis hermanos, a todo eso que estamos hablando, la palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, que el ladrón solo viene a matar, a robar y a destruir. A 3 cosas viene el enemigo: a matarnos prácticamente nuestra espiritualidad, a matar nuestra alma, a robarnos lo que Dios nos quiere dar. Pues les repito, hermanos, en esa búsqueda que nosotros hacíamos de buscar dinero, de buscar un bienestar económico, que en general, digámoslo así, les repito, no era algo malo, mis hermanos, no es malo el querer adelantar, el querer mejorar económicamente, no es malo. Lo malo es vivir la ausencia de Dios en nuestro corazón, en nuestras familias, eso es lo malo. Entonces, cuando nosotros estábamos, les repito, en esa búsqueda, un día, simple y sencillamente un día normal en mi casa, en mi familia, nos fuimos a acostar, mi esposa y yo, mis niñas se acostaron a dormir, mi esposa y yo nos acostamos, todo bien, todo normal. Pero justo a la medianoche, hermanos, de esa noche, estamos hablando ya cerca de 10 años que sucedió esto, pasaditos. Cuando nosotros nos acostamos a dormir, a la medianoche, escucha, hermano, mi esposa se despertó en aquella noche, se despertó y despertó inquieta, despertó llorando, despertó y se sentía ella insegura, se sentía intranquila. Me despertó a mí aquella noche. Mi esposa me decía, abrázame, tengo mucho miedo, me decía mi esposa. Yo no entendía, hermano, no entendíamos qué es lo que estaba pasando. Les repito, todo fue algo repentino. Aquel ladrón que nos habla Juan entró en mi casa, entró en mi ventana, entró y se robó todo lo que nosotros teníamos por medio de la salud de mi esposa, se la robó. Entonces, aquel momento fue difícil, hermanos, porque les repito, mi esposa lloraba aquella noche, mi esposa se sentía desesperada, sentía ella que se iba a morir, me decía que iba a morir yo, que se iban a morir mis niñas. No entendíamos qué sucedía, mis hermanos. Simplemente yo recuerdo que yo le dije a mi esposa aquella noche, le dije, ¿sabes qué? Yo no sé qué tienes, no sé qué te pasa, no sé qué está sucediendo. Le dije, pero mira, no te preocupes, tranquilízate. Al día de mañana, les repito, fue a la medianoche cuando sucedió eso, yo le dije a mi esposa, el día de mañana vamos a ir a ver un doctor. Vivíamos en ese tiempo nosotros en el estado de California. Y yo le dije a mi esposa, vamos a ir a ver un doctor. Mira, el doctor te va a revisar, te va a dar medicina, te va a dar algo. Yo no sé qué tengas, pero el doctor va a hacer lo que tiene que hacer contigo. Y todo esto pues es algo pasajero, fue lo que yo le dije. Palabras, escucha, hermano, palabras que están grabadas en mi mente, en mi corazón y en mi familia. Yo a mi esposa esa noche le dije, no importa lo que cueste el doctor, no importa. ¿Por qué? Porque te repito, lo que yo creía era que el dinero lo podía hacer todo, hermanos. Eso era lo que para mí valía, te lo digo de corazón. Entonces yo creí que con dinero mi esposa iba a encontrar rápido la sanación, mis hermanos. Al siguiente día, cuando a mi esposa le sucedió esto, fuimos en la ciudad de Los Ángeles a ver el primer doctor. Cuando llegamos al doctor, el doctor revisó a mi esposa. Mi esposa, esa noche, hermanos, que te cuento, la primera noche que sucedió esto, mi esposa ya no durmió, toda la noche se la pasó llorando, se la pasó, te repito, con esos miedos, con aquella duda, con todo lo que su mente traía, no sabíamos qué era. Cuando fuimos al siguiente día con el primer doctor, el doctor la revisó, hermanos, y le mandó a hacer análisis, le mandó a hacer todo tipo de análisis que hacen los doctores, valga la redundancia. El doctor le dijo, señora, regresa a los 2 días por estos resultados. Nos fuimos a casa. Esos 2 días, hermanos, que mi esposa se hizo los análisis para recibir los resultados, esos 2 días fueron unos días, hermanos, terribles. ¿Por qué? Porque mi esposa esos 2 días ya no durmió, ya no comía, se pasaba llorando día y noche, hermano, día y noche llorando mi esposa, te repito. Ella sentía que se iba a morir, era algo horrible, hermano, que no entendíamos lo que pasaba. Pero nosotros confiábamos, te repito, que el médico le iba a dar la sanación cuando regresáramos al consultorio a los 2 días. Llegaron los 2 días, hermanos, fuimos a recoger los resultados. Cuando llegamos al doctor, recuerdo claramente que el doctor nos pasó en una oficina, abrió el sobre, hermanos, donde venían los resultados, lo abrió el doctor, leyó los resultados, recuerdo claramente, miró a mi esposa y le dijo, señora, usted está completamente sana, no tiene nada. Nosotros no podemos hacer nada por usted, señora, váyase a casa, usted está sana. Mi esposa y yo, hermanos, en ese momento nos volteamos a ver el uno al otro. No entendíamos lo que pasaba, no sabíamos qué era eso, ¿me explico? Simplemente nosotros pusimos nuestra confianza en el médico, pusimos nuestra confianza en creer que el médico le iba a dar la sanación. ¿Por qué? Porque pensábamos que teníamos dinero, entonces con eso íbamos a arreglar, pero no fue así. Yo le dije a mi esposa, cuando el doctor nos dijo eso, le dije, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a ir a ver otro doctor. Y pues, efectivamente, fuimos a ver otro doctor. El siguiente doctor que vimos fue lo mismo, mis hermanos. Lo que la escultó a ella, después los análisis, los resultados los mismos, las palabras las mismas.
A mi esposa no le encontraban cuál era la enfermedad, mis hermanos. Comenzamos, escúchame hermano, ahí en la ciudad de Los Ángeles comenzamos a ver doctor tras doctor. Vimos alrededor tal vez de 20, 25 doctores, ahí en el área de Los Ángeles. Y entre más veíamos a los doctores, mis hermanos, mi esposa se iba enfermando cada vez más. Y ningún médico le podía dar a ella, ni siquiera decirle qué es lo que ella tenía. Estos 25 doctores que estoy hablando, este lapso que te estoy hablando, mis hermanos, estamos hablando del lapso de un año. Un año completo fue lo que mi esposa duró con esa enfermedad. ¿Qué sucedió en ese año, mi hermano? Escucha. Pues mi esposa durante ese año se pasó todo el año sin poder dormir, hermanos. Mi esposa se pasaba las noches llorando, así, lloraba como una niña. ¿Por qué? Porque no encontraba paz en su corazón, no tenía ya tranquilidad. Se pasaba las noches llorando. En el día, hermano mío, ella se pasaba sentado, se pasaba su mente inquieta, no podía controlar su mente. Ella se fabricaba, su mente es tan poderosa la mente que para ella se fabricaba enfermedades. Ella decía que tenía cáncer en el estómago, decía que tenía cáncer en la piel. ¿Por qué, hermano? Mira, la enfermedad que le dio a mi esposa, hermano, es una enfermedad que se llama depresión severa. Fue el tipo de enfermedad que le dio a mi esposa. ¿Qué hace la depresión? Te lo acabo de decir. Cuando una persona, hermano mío, no controla ya tu mente, la mente te va a controlar a ti. Entonces la mente hace que tú te sientas triste, que tú te sientas completamente vulnerable, que tú te sientas, hermano mío, que estás enfermo, que tú pienses que se va a morir la gente a tu alrededor, que tú pienses que las enfermedades están en ti. ¿De dónde viene la enfermedad? ¿De dónde surge la depresión, hermano mío? Simple y sencillamente de la ausencia de Dios en tu corazón. Tan sencillo. Te repito, hermano mío, nosotros, mi esposa, un servidor, mi familia, mis niñas, buscábamos la economía, te repito, buscábamos tener mucho dinero, era nuestra meta. ¿Cuál fue la causa de buscar esta meta? Te repito, dejar fuera a Dios de nuestra casa. Así de fácil. Llegó el ladrón, como te repetí en Juan, llegó el ladrón, vio vulnerable a mi esposa, vio el momento, llegó y se robó la paz, se robó la tranquilidad, se robó todo. Entonces, por eso, cuando nosotros íbamos al doctor, hermanos, cuando llegábamos a ver al doctor, el doctor revisaba a mi esposa. En mi esposa, te repito, todo su cuerpo estaba sano, hermano. Todo su cuerpo estaba sano. Lo que estaba enfermo, en mi esposa era su alma. ¿Por qué? Por la ausencia de Dios. Entonces, esa misma ausencia de Dios la llevó a ella a meterse en esa depresión, a meterse en esa enfermedad. Ella comenzó, hermano mío, a perder control absolutamente todo lo que había en la casa. A nosotros como pareja, pues ya no podíamos nosotros tener esa vida en pareja. ¿Por qué? Porque ella pues estaba sumergida en su enfermedad. Llegó el momento en que se olvidó de atender a las niñas, llegó el momento en que se olvidó de atenderme. ¿Y por qué? Pues porque ni ella misma podía atenderse, hermano, ¿me explico? Entonces, todo este tiempo, te repito, todos estos momentos, hermano, fueron tiempos horribles. Fue un año, te repito, de inseguridad. Fue un año donde comenzamos a tener problemas económicos, donde comenzamos a tener problemas, hermano mío, de carácter fuerte. Nosotros, te repito, buscábamos con doctor, hermano. Ningún doctor le ayudaba, ningún doctor le podía ayudar, hermano. Y esto quiero dejarlo en claro. Muchas veces se piensa cuando yo doy testimonio, tal vez de que uno habla más del doctor. No, para nada. Simplemente creemos y confiamos que el Señor tenía para nosotros un llamado por medio de la fe. Es por eso que tal vez el Señor permitió todo esto, ¿me explico? Mi esposa, te repito, después de buscar tanto médico, hermano, sin tener éxito en nada, pero fíjate cómo el Señor, hermano mío, nunca nos deja solos, nunca, aunque nosotros, te repito, lo rechazábamos, aunque nosotros no queríamos saber de Él, aunque en mi temprana edad, te lo repito, mi deseo era ser sacerdote. Después el Señor por algo no me permitió serlo, me permitió que me casara, pero mi vida estaba alejada de Él. Entonces de una u otra forma nos está llamando. ¿Qué sucedió, mis hermanos, cuando nosotros se nos agotaron las opciones de ver doctor? Cuando nosotros ya no sabíamos a dónde acudir o con quién acudir. Fueron momentos de estar buscando, fueron momentos incluso, escúchame, de que llegó la tentación, hermano mío, de comenzar a visitar incluso brujos, de comenzar a buscar ese tipo de cuestiones que no nos llevan a nada bueno. Por algo el Señor no nos permitió ir, porque nunca fuimos, gracias a Dios. ¿Por qué te repito? Porque el Señor tenía su plan perfecto, ¿verdad? Pues en todo esto, mis hermanos, mira, cuando nosotros se nos acabaron las opciones en Los Ángeles,
mi suegra, ella vive en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Nosotros somos de Guadalajara, Jalisco. Cuando mi suegra vio a mi esposa, el estado en el que ella estaba, un estado deprimente, un estado donde mi esposa, te repito, 1 año sin comer, hermano, 1 año sin dormir, 1 año donde mi esposa perdió muchísimo peso. El rostro de mi esposa en ese tiempo, hermano, era un rostro triste, era un rostro desencajado, era un rostro donde, aparte de perder mucho peso, pues el rostro de ella prácticamente casi que se le pegaba a los huesos, así de tan delgada que estaba. La parte de aquí se le salía, o sea, fue algo, hermano, horrible, ¿me explico? Mi esposa, en pocas palabras, perdió su mente, era una persona, y ojo con lo que voy a decir, era una persona loca en cierto sentido, ¿me explico? Y no se entienda esto como ofensa o como que estoy dañando, no, pero las cosas hay que llamarlas por los que son, mis hermanos, y si de esta forma le damos gloria a Dios, tenemos que entender que ella entró en cierto modo en un momento de locura, ¿me explico? Que ningún médico, vuelvo a repetirlo, pudo aliviarla, ningún médico pudo ni siquiera hacer algo por ella. Cuando viajamos, te repito, hermano, a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a seguir viendo médicos, porque en California pues ya no teníamos opciones. Cuando estábamos en Guadalajara, seguimos visitando médicos, tras médicos, tras médicos, tras médicos. Era lo mismo que en Estados Unidos. Los médicos de México, de Guadalajara, le decían a mi esposa: señora, usted está sana, no tiene nada. Pero nadie podía decirle a mi esposa lo que tenía. Nadie podía decirle a mi esposa por qué lloraba, por qué se inventaba enfermedades, por qué se pasaba los días triste, por qué tanto, hermano, tanto desastre que había en su mente, en su corazón. Nadie le podía ayudar, te repito. Y nosotros, cuando estamos vacíos de Dios, los que estamos alrededor de la gente, pues ¿qué podemos dar, hermano? Nada. La misma palabra de Dios dice, nadie puede dar lo que no tiene, ¿cierto? Pero mira, hermano, te repito, cómo el Señor es tan misericordioso. Estando en la ciudad de Guadalajara, un día que era cumpleaños de mi esposa, fuimos a festejarla. Ahí en Guadalajara hay un lago muy bonito, una ciudad que se llama Chapala. Estando en ese lugar, celebrando a mi esposa el cumpleaños, mi esposa de un momento a otro comenzó a llorar, porque era mucha su vulnerabilidad, comenzó a llorar, y pues la abrazaron ahí su mamá, sus hermanos, y una hermana de ella, simple y sencillamente, hermano, le dijo a mi esposa: Gris, mi esposa se llama Griselda, le decimos Gris, le dijo: Gris, acércate a Dios. Fíjate, hermano, esas fueron las primeras palabras que mi esposa escuchó que venían de Dios. Palabras sencillas, hermano, como la palabra de Dios nos dice, cuando Dios habla al corazón y con palabras sencillas. Acércate a Dios, le dijeron a mi esposa, simplemente. Esas palabras, hermano, que mi esposa escuchó, ella dice que cuando escuchó eso, ella sintió como algo, un escalofrío, algo. Cuando Dios te habla, eso sentimos, pero no sabemos identificarlo. Dios la estaba buscando. Terminamos nuestra estadía ahí en Guadalajara, mis hermanos, regresamos a California, veníamos derrotados, veníamos sin esperanza, soy sincero, veníamos ya sin idea de lo que fuera a pasar, pues mi esposa estaba muy mal, te repito, 1 año, imagínate, sin dormir, lo que hace en tu cuerpo, sin comer, hermano, mi esposa veía la comida y temblaba, era algo horrible, horrible. Cuando llegamos a California de regreso de Guadalajara, mis hermanos, una amiga de mi esposa la invitó a ir a un grupo de oración, ahí en la ciudad de Chino, California. Le dijeron: mira, ve al grupo de oración. Ella dijo: ¿qué es un grupo de oración? Le dijeron: tú ve solamente, ahí te van a ayudar. El viernes, cuando llegamos de California, el primer viernes que llegamos, mi esposa fue a ese grupo de oración. El grupo se reúne los viernes, te repito, es la iglesia Santa Margarita María en Chino, California. Cuando mi esposa llegó por primera vez, hermano, a un grupo de oración, ella dice que cuando entró, pues había gente brincando, había gente aplaudiendo, había gente alabando, ahora lo sabemos. Pero ella dice que se asustó porque veía lo que sucedía ahí y no sabía qué era. Pero ese era el lugar al que el Señor la había llevado, mis hermanos. Porque estando en ese lugar, mi esposa dice que empezó a sentir paz, empezó a sentir tranquilidad, empezó a sentirse bien. Pero, ¿cuál era el problema? Que cuando mi esposa salía de ese grupo, cuando salía de ahí, regresaba a casa, volvía a su enfermedad, volvía a su dolor, volvía a todo. Entonces, ella comenzó a encontrar una paz, pero paulatina, como gotitas que el Señor comenzaba a darle. Para todo esto, mis hermanos, cuando ella iba a la iglesia, pues a mí me invitaba, me decía: vamos a la iglesia. Yo le decía: no, ve tú, yo a la iglesia nunca esperes que yo ponga un pie en la iglesia, a mí jamás me verás con un pie en la iglesia. Comenzó una guerra espiritual en mi casa. Ella comenzó a asistir a la iglesia, yo me quedaba molesto en casa porque ella iba. Para todo esto, mis hermanos, llegó el momento
en que aquel grupo de oración que les comento organizó un retiro de vida en el Espíritu, se llama. Ese retiro ahí en California, pues se van a la montaña 3 días, en esa montaña pues conviven, hacen lo que se tenga que hacer ahí, mis hermanos, la gente se va. Mi esposa fue a ese retiro, mis hermanos, y tan sencillo te voy a decir las cosas así como son. Mi esposa dice, porque yo me quedé en casa, yo no quise ir al retiro, se fue ella sola. Cuando mi esposa en ese retiro dice que hubo un momento cuando ella estuvo frente al Santísimo, dice que veía una cruz. En ese momento mi esposa dice que simplemente se le quedó viendo y le dijo, si tú de verdad existes, sáname y te voy a servir. Eso fue lo que le dijo mi esposa, mis hermanos, simple y sencillamente. Ella en ese momento no era una mujer de fe, no era una persona que conociera de Dios, pero palabras que salen del corazón, palabras donde nosotros clamamos al Señor, pues el Señor las escucha. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, dice, clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes que tú desconoces. Ahí se cumplió, hermano mío, esa promesa de mi esposa. ¿Por qué? Porque cuando mi esposa regresó de ese retiro el domingo en la tarde, mi esposa regresó completamente sana, mis hermanos, sana. Un año, te repito, hermano mío, de no dormir, un año de no poder comer, un año de pasarse las noches llorando, un año de pasarse la vida sufriendo completamente, hermano. Cuando aquel domingo regresó mi esposa del retiro, mi esposa regresó completamente sana. Pero ¿cómo pudimos darnos cuenta de lo que había hecho el Señor? Te repito, aunque no lo conocíamos, aunque no sabíamos el poder que el Señor tiene, no conocíamos nada. El Señor comenzó a manifestarse en nuestro hogar. ¿De qué manera, mis hermanos? Simple y sencillamente, cuando llegamos ese domingo por la tarde, después de que ella salió del retiro, llegamos a casa, ella llegó y se recostó y se quedó completamente dormida, mis hermanos. Yo te repito, tenía un año sin poder dormir. Cuando mi esposa estaba ahí dormida, estaba descansando, yo la miraba, hermano, y decía, bueno, será tal vez mucho cansancio que trae del retiro, será algo, no sé. Pero, ¿cómo comenzamos a darnos cuenta? Porque de ella, en ese estado que ella estaba dormida, pues de ella salió una paz, hermano, salió una paz muy grande que llenaba toda mi casa. Cuando yo la veía, a mí algo se me revelaba en eso, y muy claro, yo decía, ¿cómo es posible que descanse cuando llevaba tanto tiempo sin dormir? Yo te pregunto a ti, hermano, y quiero que pienses, por favor, un momento, tú que estás viendo en este momento el video, tú que por alguna razón estás viendo este video. Una persona, hermano mío, que tiene un bebé, tal vez tú que eres papá, cuando dormimos nosotros a nuestros bebés, ¿cómo se queda el bebé, hermano? Completamente dormidito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a un bebé, a un recién nacido, ¿qué le importa el día de mañana, mi hermano? ¿Qué le importan los problemas? ¿Qué le importa la situación económica? ¿Qué le importa la vida, hermano? Nada. ¿Por qué? Porque ese niño, ese bebé, confía en ti como papá, que tú le vas a proveer lo necesario. Pues eso pasó con mi esposa, mis hermanos. Mi esposa en ese momento, te repito, ella se abandonó a los brazos del Señor. Ella supo que solo en Él tenía la sanación, y así fue, así se manifestó. Al siguiente día por la mañana, mis hermanos, cuando mi esposa despertó aquel lunes por la mañana, después de vivir su retiro, mi esposa ahí en la casa, ahí en la sala de mi casa, pues ella brincaba, ella levantaba las manos, ella decía alabaré, y brincaba y danzaba, hermanos. Yo la veía, créemelo, y no sabía qué hacer, no sabía cómo reaccionar. Yo recuerdo claramente que solamente decía, bueno, pues a esta mujer me la regresaron más loca de lo que se fue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendía, hermano, no entendía. Yo te repito, y la gloria está para el Señor, yo a mi esposa ya era una persona loca, me explico, era una persona que no podía mantenerse ella en pie sola, por así decirlo, de su mente. De repente, de un momento a otro, ver cómo esta mujer que se pasaba llorando, se pasaba sufriendo, se pasaba con dolores, con enfermedades, de verla de un día, hermano, por así decirlo, al otro, ahora verla bailando, verla brincando, verla decir alabaré, y te repito, sus manos levantadas, y alababa al Señor y decía todo eso. Yo no entendía lo que pasaba, mis hermanos. Yo simplemente aquel lunes recuerdo que la veía y decía, bueno, esto se va a pasar, no sé, es una emoción, es algo. Yo decía, mañana va a volver a llorar, va a volver con su enfermedad, va a volver con sus llantos, todo esto. Pasó un día, pasó 2 días, pasaron 3 días, una semana, hermanos. Mi esposa seguía con esa alegría. Mi esposa ya no lloraba, mi esposa comenzó a comer, mi esposa comenzó a vivir nuevamente la vida que ella tenía, su rostro cambió completamente, hermano. Era una persona diferente, completamente diferente.
Te repito, no sabíamos lo que era, hermano, no sabíamos qué había sucedido. Solamente, hermano mío, te lo repito y te lo digo en este momento, escucha, la palabra de Dios dice, Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 27, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible, mi hermano. ¿Por qué? Porque el Señor la sanó de un momento a otro, le dio vida y vida en abundancia, mi hermano. Todo esto, te repito, llevó a que ella conociera el amor de Dios, se llenara del amor de Dios y recibiera la luz del Evangelio. Esa luz que el Señor le dio, la llevó a mi casa, y esa luz comenzó a envolver a toda mi casa, hermano, todo mi ambiente, todo donde nosotros vivíamos. Era ya nuestra vida, por gracias a lo que el Señor hizo en ella, una vida diferente, comenzó a cambiar todo en nuestro interior. Al momento de decirte simplemente, hermano, que cuando mi esposa recibió su sanación, ella se pasaba, te repito, los días alabando, y a mí me molestaba esa música, a mí me molestaba verla con esa felicidad, me molestaba ver lo que hacía. ¿Qué sucedió en esto, hermano? Cada vez que nosotros nos subíamos al carro para ir a un mandado, a donde fuéramos, ella lo que hacía era poner alabanzas. Y te repito, yo iba molesto en el carro, me molestaba a mí todo eso que ella hacía. Pero la palabra de Dios dice, hermano, que una gotita que va cayendo en el corazón va quebrantándolo, como aquella roca, hasta que la quiebra, la roca más dura. Pues así aquella alabanza, hermano, que ella escuchaba, aquellas oraciones que ella hacía, llegó el momento en que me comenzó a mí también a quebrantar. Ya después, cuando ella no ponía música, yo pedía, hermano, que la pusiera. ¿Por qué? Porque el Señor comenzaba a llenar también. En todo esto, fíjate cómo el Señor, hermano, nos dice claramente que no, cuando Él viene por nosotros, no viene solo por ti, viene por toda la familia. Cuando mi esposa vivió, hermano mío, su sanación, pasaron tal vez 3 meses, a los 3 meses también, hermano, yo iba también a ese tipo de retiro, hermano, a tener un encuentro con el Señor. Y de ahí, créemelo, toda mi vida cambió, hermano mío, como no tienes idea. Pues sí, hermano, un testimonio impactante de la misericordia y la gracia de Dios, que siempre, como usted lo dijo, nos busca como familia, nos busca como personas. Nosotros nos cegamos por el pecado, en este caso nos cegamos por buscar el dinero que nos hace falta, la prosperidad falsa que a veces este país te ofrece, porque te pone todo en las manos, y cuando menos acordamos estamos completamente olvidados de Dios y sumidos en el trabajo buscando esa riqueza. Cómo Dios viene en su misericordia, cómo Dios sana a su esposa, y Dios tiene un plan grandísimo para toda su familia, como la misericordia y la gracia también lo alcanza a usted y a toda su familia. Pero ahora la pregunta más hermosa de este testimonio, hermano: ¿cómo le sirve Rafael Guillén y su esposa a nuestro Señor Jesús? Bueno, pues les repito, miren, gracias a todo esto que sucedió, ahora sí que gracias a esa enfermedad que mi esposa pasó, hermanos, fue como encontramos a Jesucristo, así de sencillo. Cuando yo subí a esa montaña, les repito, hermanos, a vivir ese retiro, pues yo iba esperando encontrar algo, yo no sabía qué era. Yo en esa montaña, hermano, cuando fui a vivir mi retiro, conocí al Señor. Pues no me sanó a mí de nada, gracias a Dios yo nunca he estado enfermo de ningún tipo de enfermedad, pero sí me mostró el Señor cosas que Él tenía pues para nosotros, ¿no? Cuando el Señor comenzó a mostrarnos su amor, a mostrarnos la bendición que Él tenía, a mostrarnos todo lo que Él siempre nos estuvo buscando, pues simple y sencillamente, hermanos, el llamado fue en general para toda la familia. Desde ese momento mi esposa y yo comenzamos ya a asistir al grupo de oración, comenzamos a trabajar ahí en el grupo de oración, a servir. Después de esto, pues nos pusieron a coordinar el ministerio de intercesión. Después de esto, el Señor comenzó a querer ponernos de coordinadores, no se dio la coordinación en ese grupo. Después de ese tiempo de comenzar un proceso de formación, un proceso de estar tomando clases, de estar formándonos, el Señor repentinamente nos hace un llamado a movernos de California al estado de Texas. Cuando nosotros llegamos a Texas, pues empezamos a apoyar ahí el ministerio donde nosotros nos congregamos, ahí San Francisco de Asís. Comenzamos ahí a apoyar el ministerio poco a poco. Después de ahí comienzan a surgir invitaciones para comenzar a predicar en otros lugares. Después de ahí, de ser local, comienzo a recibir invitaciones a otros estados. Y pues lo único que puedo decir, mis hermanos, es de que el Señor pues nos hizo un llamado muy fuerte a la predicación. Nos hizo un llamado muy fuerte a misionar, a llevar su palabra, ahora sí que prácticamente por todo el país. La gloria sea para el Señor. Y ya tenemos ahorita prácticamente 3 años, hermanos, sirviendo a tiempo completo en la predicación.
A mi esposa y un servidor damos retiros de sanación, retiros de vida en el espíritu, retiros a servidores, damos un poco de formación, damos todo, hermano, todo esto que el Señor nos fue mostrando prácticamente. Muchas veces nosotros no entendemos el plan de Dios, no entendemos lo que el Señor quiere de nosotros, pero sí sabemos que el Señor está con nosotros y poco a poco nos va mostrando su amor. Hoy te repito, seguimos con fuerza para gloria del Señor, llevando la palabra, hermano mío, para a donde el Señor nos envía, y es hermoso compartir testimonio. ¿Por qué? Porque nos hemos topado, hermano, con gente del pueblo de Dios en todos los estados donde hemos estado. Hay gente que se identifica con el testimonio de mi esposa, gente que en este momento está pasando depresión, gente que en este momento está sufriendo de ese vacío, gente que en este momento, hermano mío, está con enfermedades y no encuentran, hermano mío, la paz, no encuentran la sanación. Ese es el legado que nosotros queremos dejar, hermanos. Eso es lo que yo quiero decirte hoy por medio de estas cámaras, que el Señor me permita hablarte por medio de las cámaras, que creas en el Señor, hermano, que confíes en Jesús, que el Señor, hermano mío, te repito, Él quiere que tú tengas vida y vida en abundancia, mi hermano, que no te rindas. Escucha, intégrate al grupo de oración de tu comunidad, hermano, comienza a buscar al Señor. Si estás triste, busca al Señor. Si estás, hermano mío, en esa búsqueda, date cuenta que el Señor te está buscando, hermano mío, porque el Señor, te repito, quiere darte a ti lo que tú necesitas, hermano. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, nos habla la palabra de Dios claramente, cuando aquel carcelero que cuidaba a Pablo y a Silas, el carcelero los cuidaba. Después el Señor suscita un terremoto muy grande y permite que el carcelero se convierta. Ahí el Señor le dice, hermano mío, que si tú crees en el Señor, Él te sanará a ti, pero convertirá a toda tu familia. Eso es lo que el Señor te busca, te repito. En nuestro caso, seguimos predicando la palabra de Dios, seguimos llevando el evangelio a mis hermanos, pero tienes que descubrir lo que el Señor tiene también para ti hoy, hermano. Así que yo te digo con todo mi corazón, no te rindas, hermano, no bajes los brazos, levántate en el nombre de Jesús, camina en fe, mi hermano, porque este camino, te repito, es un camino en fe. No es fácil, hermano, no es fácil seguir la voz de Dios, pero si le creemos, si confiamos en Él, Él nunca nos va a defraudar, hermano mío. Tenemos que ver la gloria de Dios, tenemos que ver que el Señor está con nosotros, que Él nos busca, y te repito, Él quiere hacer algo grande contigo. Solamente déjate, créele al Señor, mi hermano, y verás la gloria de Dios manifestarse un día en tu corazón y en tu familia. Pues sí, mis hermanos, un testimonio impresionante para la gloria de Dios, cómo el Señor viene y se manifiesta en su misericordia en la familia de nuestro hermano, no solamente con una sanación extraordinaria, tantos médicos que buscaron, el Señor viene en su misericordia, derrama su gracia en la familia y sobre todo los hace servidores, instrumentos del Señor. Muchísimas gracias, hermano, por este testimonio. Estamos muy contentos, agradecidos con Dios y con ustedes por su tiempo, por compartir con nuestra comunidad este gran testimonio. Mis hermanos, no se les olvide, este es su programa Descubriendo la Verdad, Comunidad Los Ángeles de Dios. Apóyenos en las redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram y estamos comenzando esta nueva temporada con testimonios impactantes para la gloria de Dios, como el testimonio de nuestro hermano Rafael Guillén y familia. Hermano, hay mucha gente, yo sé que nos están viendo, que están pasando esta misma situación que está sufriendo tu esposa o ellos mismos en un entorno, porque no es solamente un caso aislado. Hemos escuchado muchas veces, tal vez tú que me estás escuchando conoces una persona que simplemente va a los doctores y le dicen: no se preocupe, usted no tiene nada, pero ella está enferma. Este es el caso, aquí está la solución, hermano. ¿Tú qué le recomendarías a esas personas que están sufriendo o viviendo ese momento que ustedes vivieron? Bueno, lo único que te puedo decir, hermano, es de que pues sigas buscando por los doctores también tu sanación. Nadie te dice que no. Pero lo principal, hermano, que te quiero decir, por favor, no dejes de buscar a Jesucristo. Abre tu corazón, abre esa puerta, el Señor está tocando, quiere entrar. Tu enfermedad, hermano mío, está en las manos del Señor. Si tú pones tu confianza en Él, te repito, Él va a venir, te va a sanar, te va a liberar, te va a dar vida y vida en abundancia. Abre tu fe,
Por medio de tu fe puedes recibir la sanación, mis hermanos, porque lo hemos visto en muchos casos. En el caso nuestro, te lo repito, por medio de la sanación, mi esposa encontró, hermano mío, esta sanación por medio de la fe. Así que no te rindas, mi hermano, sigue buscando. Hay maneras, hay formas, pide oración, que oren por ti y el Señor abrirá en ti la fe, mi hermano, y verás la gloria de Dios manifestarse en ti mismo, mi hermano. Amén. Pues ya saben, hermanos, busquen a nuestro hermano Rafael Guillén, predicador católico y misionero en las redes sociales, YouTube y Facebook. Pónganle like, suscríbanse a su canal y verán este testimonio y muchos más para la gloria de Dios. Sus hermanos del Grupo Oración Los Ángeles de Dios, Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, les agradecen, hermanitos, que nos dejen entrar a su casa. Gracias por todo su apoyo. Gracias, hermano Rafael Guillén. Que Dios los bendiga. Gracias. Esperamos que vuelva pronto esta a su casa. Gracias. Y a todos ustedes, hermanos, los dejamos en la paz de Jesucristo. Reciban todos ustedes saludos y bendiciones. Hasta la próxima.